Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch newesevyonoch ayikano bashmayu ofebar ohavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayovein. Que es un gran intérprete de la Sagrada Escritura, le debemos interpretación de textos sagrados difíciles, porque con su mente profunda, Orígenes aclaró muchas cosas de la doctrina cristiana. Sus grandes obras, ya decíamos, sobre los principios, su obra maestra, y luego esa apologética contra Celso, donde defiende la doctrina cristiana contra la opinión de un filósofo, Celso, que 80 años antes había escrito el discurso verdadero, se llamaba su obra, donde ponía en ridículo la fe católica, la fe cristiana. Y él habla, por ejemplo, decía que Jesucristo primero no era hijo de Dios, que era hijo, ya les había comentado, de un bandido que sedujo a la madre, la Virgen María, y él se llamaba Pantera. Entonces Jesucristo era Bar Pantera. Los hebreos Bar lo usan para decir hijo de. En lugar de apellidos, dicen, por ejemplo, Simón Pedro se llamaba Simón Bar Jona, así dice el Evangelio, Simón, hijo de Juan. Celso y muchos contrarios al cristianismo decían que Jesucristo era Bar Pantera, hijo de un pantera, ladrón que murió en la cárcel, y que María para nada era virtuosa, que era una especie de prostituta de Nazaret, es decir, un montón de herejías, y se burlaba, y creen que existen los ángeles, esos seres que ustedes en su mente crean. No. Orígenes le va contestando punto por punto en contra Celso. De hecho, cuando escribió Orígenes ya no existía Celso, ya se había muerto, ni sabemos de una obra completa del discurso verdadero de Celso, solo porque Orígenes lo fue refutando punto por punto. Y luego la otra obra que les decía al final de la clase última, las Hexaplas, que son el Antiguo Testamento en 6 columnas. Una obra monumental. Hagan de cuenta que ustedes toman la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, la española, 6 versiones, y van acomodando lo que dice cada una para entender mejor el sentido. Una obra que luego sirvió a los estudiosos de la Biblia posteriores, ¿no? Habla también sobre la oración. Era un místico, o sea, no solo era un intelectual, era un santo sin canonizar, porque su estilo de vida era muy austero. El hombre de acero, Adamancio le decía, dormía en suelo duro siempre. Desde que murió su padre mártir, se sabe que él dormía en suelo duro, se alimentaba frugalmente, parecía un ángel en la tierra. Les dije de un discurso que hizo un alumno cuando en Cesarea se despidió, y lo describe así: parecíamos estar ante un ángel, hacía sacar de nosotros todo lo mejor. Y de hecho muchos de sus alumnos fueron o mártires
o obispos. Este que hizo el discurso fue obispo, Gregorio Taumaturgo. O sea, surtió a la iglesia de ministros porque él los formaba. Era una especie de seminario, de formador de cristianos laicos, pues, pero de ahí surgieron muchos obispos. Hizo un gran bien, tanto en Alejandría, su primera parte, y luego en Cesarea de Palestina, de Palestina, cerca de Jerusalén. Allí lo ordenaron sacerdote. Su obispo desconoció que fuera sacerdote válidamente, entonces se va la segunda parte de su vida a Cesarea y allá continúa con la escuela que tenía en Alejandría, el mismo estilo, la misma manera de interpretar las escrituras en Cesarea de Palestina. Y muere, ya decíamos, en Tiro, esa ciudad pagana. Cuando nuestro Señor va a Tiro, va a tierra de paganos, pero a causa de los sufrimientos de la cárcel. Lo torturaron, no lo mataron, no es mártir, pero a causa salió maltrecho, su organismo todo lastimado, dañado, y muere en Tiro. Y después sus enemigos intelectuales hicieron aparecer que su doctrina era herética, por eso no es santo. ¿Qué sentido tenían las mortificaciones? El sentido que tienen la cruz del Señor es participar del sacrificio de Cristo, pues. Por un bien mayor hay que sacrificar algo. Todos pasamos por la cruz, el sacrificio. A veces voluntariamente y a veces aunque no queramos. Ese es el sentido, o sea, fortalecer el espíritu. Una persona que no está acostumbrada al sacrificio, todos los pecados y las tentaciones no la resiste. Entonces él entendía que hay que ser recio de carácter del espíritu, porque la carne es débil. Eso significa, y ese sentido ha tenido siempre. En una época incluso se sacrificaban, se flagelaban. Ahora la iglesia eso no lo ve tan bien. El sacrificio es de la vida diaria. La puntualidad puede ser un sacrificio, el trabajo bien hecho. ¿Qué más santificación? El aceptarnos todos es un sacrificio, sin necesidad de flagelarnos. El hacer obras de caridad es un sacrificio actual, ¿no? Como que va cambiando el estilo de santificación, las ideas que rondan en torno a la espiritualidad. Entonces Orígenes vivió en su tiempo pues toda esa entrega, ¿verdad? Un hombre realizado, feliz, intelectualmente genio. Por eso tendríamos que tenerlo en los altares, pero bueno, eso no nos toca a nosotros, le toca a la iglesia discernir. Pero no sería raro que un día la iglesia canonizara a Orígenes, porque se está llevando a cabo una investigación acerca de su vida, sus obras, y es posible que algún día iremos a una basílica dedicada a San Orígenes, que se construye. Según yo, ningún trabajo costaría, porque si está en el cielo y se ora, hace milagros. Vamos a continuar con su doctrina eucarística. Como es un biblista, es decir, lo suyo era conocimiento de la Sagrada Escritura, es la principal aportación eucarística, hace una analogía muy bien hecha entre cuerpo de Cristo en la Eucaristía y presencia de Cristo en la Sagrada Escritura. Dice Orígenes, lo dijo después San Jerónimo también, otro biblista, Jerónimo, pero Orígenes como que fue el primero en decir que Cristo, oigan, esta afirmación parece fuerte, Cristo está igual en la hostia consagrada, en el vino consagrado y en la Sagrada Escritura. Por eso se dice que es cristocéntrica. Exacto. La Sagrada Escritura. Sí, a Cristo lo encontramos tanto comulgando como leyendo las Escrituras. Y recuerden que Orígenes practicaba la Lectio Divina, siglo III, la Lectio Divina
él ya tiene algún escrito donde dice la lectura de la palabra de Dios se debe hacer de esta manera y da los 4 pasos principales: lectio, meditatio, o sea, hay que leer con atención, hay que meditar. Hay otro, pero él lo practicaba también, estos 4 puntos fundamentales de la lección divina: lectura, meditación, oración y contemplación, lo practicaba Orígenes. O sea que no solo es leer, hay que orar la palabra, dejar que la palabra nos interpele, meditarla, orar. Dios te habla, tú le hablas, y luego entrar en contemplación. No es el primer documento que habla de la lección divina, es un monje el que habla de la lección divina, pero Orígenes lo practicaba también. Entonces, cuando habla de la Eucaristía dice, ahorita vamos a leer un texto de él, lo mismo encontramos a Cristo comulgando con el cuerpo que leyendo la Escritura. Por algo la Iglesia nos hace que en la liturgia más importante, que es la Eucaristía, tengamos 2 mesas. Eso ya es explicación posterior del Concilio Vaticano II. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La primera parte es la palabra. Te encuentras con Cristo oyendo, meditando la palabra. Y luego en el altar se ofrece el pan y se consagra y ahí lo encuentras también. Pero son las 2 mesas. Eso es muy importante, porque a veces no le damos a la Sagrada Escritura lo que le corresponde de importancia, pues. Por ejemplo, digo yo, afirmamos que la Eucaristía hay que tratarla con todo el sumo respeto. Está guardada en un sagrario, con una lamparita que nos indica que ahí está Jesús. Se aconseja que de hecho la Eucaristía empieza haciendo un acto de adoración a Jesús que está allí. Y cuando termina la Eucaristía, el sacerdote se arrodilla adorando a Jesús. Los fieles cuando entran a un templo hacen un acto de adoración, tienen que hacer una genuflexión, un gesto. Incluso cuando se pasa por fuera de un templo, antes había la costumbre de santiguarnos, algunos ya no. Los señores de descubrirse en los pueblos, aunque no fueran a misa, no fueran tan piadosos, los señores pasaban delante del templo y se quitaban el sombrero. Está Jesús ahí, la Eucaristía se venera. Cuando vamos a dar la comunión, hasta un platillo ponemos debajo para que no caiga ninguna migaja, o sea, todo el honor que se le da a la Eucaristía. Y a la palabra no. A veces a la palabra no se le respeta igual. Se lee mal, el sonido no se cuida en algunos templos, si se oye o no. Los lectores son malos a veces. Cambian palabras, no son fieles lectores. De repente la gente se distrae. Cuando va a comulgar está atenta porque va a recibir a Cristo. Pero cuando escucha la palabra, a veces no hay la debida atención. No les importa lo que se está leyendo. Incluso hasta en la casa, la Biblia, si está Cristo ahí que nos habla, tendríamos que tratarla con mucho respeto. En un atril, ahí se avienta el libro y encima ponemos todo. Ojalá no, porque es la palabra de Dios. Incluso los misales, esos que se editan cada mes, andan a veces en la basura. Quemarlos por respeto. Aquí contiene hasta las hojitas parroquiales se usan de cualquier forma. Si creemos que es la palabra de Dios, tenemos que respetarla más. Fíjense que la Iglesia, en la liturgia de la Eucaristía, todo el honor que se le da a la palabra. Por ejemplo, en las misas solemnes, en los templos como en la Basílica de San Pedro, el Papa, los cardenales, y en algunas parroquias se lleva el Evangeliario en procesión. Es un libro solemne que así como llevan cirios, cruz alta,
el evangeliario, la palabra de Dios. Cuando, eso sí, lo hacemos los sacerdotes, cuando vamos a leer el evangelio, signamos el libro y luego nos signamos. Al terminar de leer el evangelio, besamos la palabra. Cuando hay incienso, incensamos la palabra. Está Cristo ahí. ¿Se fijan con qué respeto la iglesia lo trata? Porque ahí está el Señor. La Sagrada Escritura se respeta. Tanto el libro como, sobre todo, el espíritu, pues, escuchar con atención. Y hay veces, ahorita están en un bautismo aquí en la parroquia, por eso no nos pudimos ir para allá. En las ceremonias, qué desprecio a la palabra. Se está leyendo el evangelio y acá fotos y nadie, bueno, algunos, no, y no siempre, pues, en algunos casos, no, como que lo que más les importa es el niño y tomarle fotos y el vestir. Vienes a un bautismo, se va a consagrar a Dios, vívelo oyendo la palabra de Dios. En los 15 años van a dar gracias. Parece que la diosa es la quinceañera, no Dios, el Señor. Que el centro es el matrimonio, no Dios. Hasta los difuntos, fotos y todo, que la iglesia ya ahora no quiere, porque el centro es Dios. Se pide por este difunto. No es un homenaje, sino es una oración a Dios por su eterno descanso, sí. Meditar es reflexionar, sacar las consecuencias de la palabra. Y la otra era contemplar. Contemplar es como el culmen, después de haber orado, se viene una especie de enajenación. Se le olvida a uno todo y se está con Dios. No siempre sucede cuando practicamos la lección, pero a eso se llega si se hace bien. Dios nos concede estar en silencio. Ya no hablo, ya no oro, ya no contemplo, estoy con Dios. No se puede explicar con palabras, pues. Cada quien lo tiene que experimentar. Pero es una experiencia de unión con Dios donde se olvida. Los santos hasta se elevaban, ¿eh? Había santos, Santa Teresa alguna vez se subía, o sea, como que hasta las características físicas del cuerpo se pierden, ya ni siquiera el cuerpo existe y se elevan. Había un santo franciscano que tenía esas elevaciones. Se me hace curioso, a ver si me acuerdo. No, Cupertino, San José de Cupertino. Curioso, porque no era muy inteligente, era como de esos lentos, tardos, tonto. Pero tuvo vocación de la vida religiosa y se fue al convento. No era listo, no podía estudiar, era hermano lego, pero estaban en oración y al rato ya estaba elevado. Y los superiores no hallaban, bueno, pero este menso, ¿por qué? Pero nadie duda, pues Dios le concede el don de la elevación. Levitación se llama, ¿no? Levitaba. Y hasta vino, hay una película de él, breve, muy breve y está muy bonita. Vino gente de Roma, algún cardenal o algo para examinar el caso, a ver si lo van a correr del convento a este José. Y le hablan y pues él contesta lo que él sabe, tonto pues. Pero ¿por qué? Pues no sé. Yo cuando hablo con Dios de repente ya me siento muy cerca de Él y es cuando despierto y yo estoy arriba. Ni él se explicaba qué pasaba. Dios le dio el don de la levitación. Y bueno, nomás te vamos a prohibir que lo hagas cuando haya mucha gente. O sea, lo querían como intimidad, pero pues no era cosa de él. Está bien, yo voy a hacer lo posible y le voy a decir al Señor que ya no me eleve, pues. Así quedaron, para no dar escándalo, porque en la iglesia y todo pues, se elevaba. Y acaba la película, se me hace curioso. En fin, en eso quedaron y ya van como un día de paseo todos los frailes caminando en filas de a dos. Y acaba la película que de ahí se sube a un árbol al cielo, ya estaba. Don de Dios, ahí no se puede, como los que hablan en lenguas. No hables, que no te entendemos, ¿qué es eso?
Si Dios les da el don de lenguas, nadie lo puede detener. Son dones de Dios, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué dijimos esto? Eso es la contemplación, una especie de unión mística, aunque no nos elevemos, se experimenta descanso en Dios, se experimenta fortaleza, consuelo, sin saber uno explicar lo que es. Muy bien, entonces ya vamos, después de tanta introducción, a leer el texto de Orígenes, San Orígenes, el primero que trae, página 101, es una epístola. Perdón, 141, es una homilía sobre el Éxodo. Ya les decía que Orígenes prácticamente toda la Biblia la comentó. Cuando habla del Éxodo dice lo siguiente, dice que hay que custodiar bien el cuerpo del Señor. Vamos a leerlo, lo que está en negritas, el que guste leerlo, 141. Los que soléis tomar parte en los divinos misterios, sabéis con cuánto cuidado y reverencia guardáis el cuerpo del Señor cuando os es entregado. No sea que alguna pequeña migaja de él pudiera caer al suelo, pudiendo perderse alguna pequeña parte de aquel don santificado. Con razón os sentiráis culpables si por vuestra negligencia cayera al suelo cualquier fragmento. Pues bien, si con razón dais muestras de tal cuidado en guardar el cuerpo del Señor, podéis pensar que sería menos culpable cualquier descuido en guardar su palabra que en guardar su cuerpo. El mismo cuidado que usamos para guardar su cuerpo, que no se caiga ni una migaja, que no se desperdicie nada de la palabra del Señor. Se me hace que eso estamos por cumplirlo, como que no hemos insistido tanto. ¿Y en las Biblias cuando subrayamos o ponemos señalamientos? Sí, cuando es de estudio sí se puede, con tal que ayude a la comprensión, ¿verdad? En el Vaticano II, concilio 1962 a 1965, el último concilio ecuménico que ha habido, todo lo que se hacía en las reuniones, en las asambleas, presidido por la palabra de Dios. Qué intuición del Papa Juan XXIII y después de Pablo VI, que fueron los dos que presidieron el concilio, llevaban una Biblia grandota en un atril y lo ponían al frente, como en procesión. La palabra es la que nos tiene que inspirar. Cuando se cumplieron 50 años, hace poco, el mismo atril viejo de hace 50 años, la misma Biblia, la usaron para conmemorar sus 50 años. Invitaron a los que habían participado. Después de 50 años ya eran ancianitos todos. Un mexicano obispo fue y el Benedicto XVI presidió. Él había estado en el concilio cuando era joven teólogo. Se recordó el concilio, pero con la misma presidencia de la palabra de Dios. O sea, no un crucifijo, la palabra. No la Eucaristía, la palabra, porque ahí está Cristo presente. Ojalá tengamos en casa una Biblia o traigamos con nosotros o lo que sea con esa reverencia, saber que esta palabra contiene a Cristo cuando es leída, meditada y aceptada. Lo mismo que se emplea para custodiar el cuerpo del Señor, hay que emplearlo para la Escritura, enseñanza de Orígenes. Ahora vamos a leer el segundo texto sobre Levítico. Dice que la Eucaristía es una unión con Dios por la que Dios es más propicio a los hombres. O sea, que obtenemos de Dios su gracia a través de la Eucaristía, de la celebración. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un sacrificio el de Cristo, pero es para que Dios te sea propicio. Es una acción de Dios, más que acción humana. A mí me gusta la introducción que da el misal para celebrar estos sagrados misterios. De hecho, en latín se dice sacra mysteria, así se le llama a la Eucaristía, sacra mysteria, sagrados misterios. No es una cosa humana, no es una obra de teatro, no es una conferencia, no es una clase. Si hasta en una clase entendemos que Dios actúa,
En la liturgia de la Eucaristía con más razón. En una clase me refiero sagrada, de ciencia pues sagrada. Hasta aún aquí, el que expone y los que oyen, de alguna manera están bajo la acción del Espíritu Santo. Yo estoy convencido de eso. Yo muchas veces en clase digo cosas que ni siquiera había preparado o pensado. Entiendo, seguro, que Dios actúa. Que era lo que los oyentes necesitaban. Dios actúa. En la Eucaristía es igual, no es obra humana. No depende ni de la habilidad, ni del coro, de los lectores. Es Dios el que actúa. Ponemos nuestra parte, pero es una acción divina. Estos sagrados misterios. ¿Cómo tendríamos que participar en cada Eucaristía con ese sentido de lo divino, de lo sagrado? Estamos ante Dios. Sí. Pero no depende tanto, insisto, del elemento humano. Si a alguien le ayuda mucho concentrarse porque es su cantos en gregoriano, misa en latín, si le ayuda, se une más a Dios, qué bueno. Pero aún en una celebración ordinaria, con un sacerdote sencillo y humilde, que tantos que hay, debajo de un árbol, se celebran Eucaristías así, es acción divina. Está toda la iglesia, está Cristo, está la Santísima Trinidad. Independientemente, no buscar como para ¿qué será? Satisfacción propia, grandes. Es que va a venir el coro, aquí seguido traen coros muy buenos, sofisticados. Y aún con esos coros, yo no noto solo Dios sabe. Y en una misa ordinaria cantando alguien de la comunidad, un canto sencillo, se conecta uno más con Dios. No depende de los elementos humanos. No buscar lo externo tanto. Lo externo sí ayuda, pero sobre todo es la vivencia, cada parte. Vas a pedir perdón a Dios, arrepentido, dile, yo confieso ante Dios. Eso. Vas a escuchar la palabra, al final dice, te alabamos, Señor, con todo tu corazón. Cuando el ofertorio ofrece lo que tú tienes con el pan y el vino, no estés solo a ver quién lleva las ofrendas, a ver si se cae, a ver cómo va vestido, o juzgando al sacerdote, ay, qué malo es para hablar, o no sé. Eso quita la fe, el amor a Dios. Dios, es una acción espiritual. Si ayuda estar de espaldas al pueblo en latín, es mejor. Pero aún así, que parece como una reunión cualquiera en una casa, a veces celebra la Eucaristía, es Dios el que actúa. Uno lo tiene que vivir internamente, más que buscar, como digo. Una vez, cuando yo era seminarista, tuve una mala experiencia con un sacerdote por esto. Invitó a un grupo de seminaristas a ayudarle la misa de sus 25 años de ordenado. Era un franciscano, iba a celebrar en el templo de San Francisco de Asís, en el centro. Y nos contrató, ¿sabe cómo hablaría? Tal que nos mandaron a un grupo y nos citó antes para preparar la misa. A mí se me hizo una preparación para un festejo mundano, más que espiritual. Porque el padre nos reunió y nos dijo, a ver, vamos a repartir, tú vas a ser el ceremoniero, tú vas a llevar el incensario, tú vas a llevar vamos a practicar bien. Y le dijo, lo que me acuerdo bien, le dijo al ceremoniero, ¿saben lo que es en una liturgia? El que le ordena, manda al acólito que le ponga el libro, ordena, es el maestro de ceremonias, el ceremoniero, ¿no? Entonces, es una acción importante en la liturgia. El Papa tiene hasta 2 o más ceremonieros siempre. Uno con él pegado y otro con los lectores y algún otro a veces con los que dan son varios ceremonieros. En el Vaticano hay toda una oficina de ceremonieros para preparar las ceremonias. Nos mandan boletos a los que vamos es muy organizado el Vaticano, cada celebración. Bueno, acá no, pero quería un ceremoniero. Y le dijo, a mí se me grabó eso, dijo al ceremoniero, mira, cuando vaya yo, por ejemplo, de la sede a leer el Evangelio, pues tú me haces la seña. Yo ya sé que me tengo que ir para allá, pero se ve muy elegante que tú me lleves. Y luego les voy a decir, sí,
quería quedar bien. Se me grabó, yo seminarista, a mí qué me interesa, pues, ni sé, ni puedo juzgar, pero yo intuía muy dentro, esto no se hace, es una acción santa, no voy a buscar lucirme. Y fuimos a ayudarle, y efectivamente el ceremoniero tuvo mucho trabajo porque lo acompañó a todos lados y lo llevaba, lo tomaba del brazo, cuando iba a incensar, eso hacen en Roma, le levantan hasta la casulla y el alba para que no se la pisen. Todo eso le indicó para que se vea bonito. Y allá empezó, bueno, voy a celebrar mis 25 años, entre otras cosas, ¿no? Y dijo, presumió su ornamento. Ya cuando iba a predicar la palabra de Dios, habló de como que venía de allá, habló de su ornamento. Este ornamento me lo mandé a hacer hace tanto tiempo, está bordado en no sé qué, y que en raso, parecía un desfile de modas. Yo veía el ornamento y dije, yo con ese y con otro de mi parroquia se me hace igual, es la Eucaristía, ¿no? Y todo recamado. Y entonces él se movía como con cierto teatro. Yo decía, esto no. Además, ahí ves, mis hermanos sacerdotes me perdonen, pero a veces hasta medios afeminados se ven en sus movimientos. Yo lo veía, estaba yo en el seminario todavía, pero yo decía, esto no, así como muy fino, no me checaba. Hay algunos así, hay que pedir por ellos desde que se forman, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado, ¿verdad? Pero y ustedes respetan y todos respetamos, pero la liturgia es otra cosa, es el ministerio de Cristo. Yo no me imagino al Padre Pro celebrando la Eucaristía de esta manera, al Padre Pío de Pietrelcina. Padre Pío hasta lloraba. Padre Pío, un periodista, ¿por qué llora cuando celebra la Eucaristía? ¿Que no está contento? Lloro porque no correspondemos al amor de Jesús. Él se entrega y muere por nosotros y yo veo poca respuesta en las personas, por eso le daba tristeza. Lloraba natural, o sea, sinceramente. Eso es celebrar la liturgia, o sea, el centro es Cristo. Yo soy solo instrumento. Entre más nos ayude lo externo, mejor. Pero aunque les digo, solo que estuviera el sacerdote celebrando, es la obra de Dios ahí. Debajo de un árbol, con tal o cual elemento, es lo de menos, es respetar la palabra. Elohim, Manuel.